Buenas tardes, mi nombre es Juan Chávez, cursante de la carrera de Ingeniería de Sistemas para la materia de programación. En esta ocasión voy a hablar un poco de lo que es el computador. El computador es una máquina constituida por componentes electrónicos y electromagnéticos, los cuales tienen como tarea resolver cálculos matemáticos complejos en un periodo de tiempo muy breve. Otra de sus funciones es la de resolver con previa memorización de algún programa problemas económicos, científicos, técnicos y administrativos. ¿Cómo funciona el computador? Para el funcionamiento de un computador son necesarios programas informáticos, o mejor conocidos como software, que se encargan de aportar la información necesaria para el procesamiento de la misma. Una vez obtenida esta información, esta puede ser utilizada de forma interna por el computador o transferida a otro computador o dispositivo electrónico. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es el software y el hardware. El software es el sistema operativo del computador, el cual consiste en una gran plataforma en donde se encuentran todos los programas, aplicaciones y herramientas que se utilizan para resolver alguna tarea en específico. El hardware se puede decir que es la parte física de la computadora, la cual está constituida por la memoria, la cual permite almacenar datos y programas. Los dispositivos de entrada, los cuales se encargan de introducir la información al computador, por ejemplo el teclado y el mouse, y los dispositivos de salida, los cuales se encargan de transmitir esa información, que podría ser la pantalla y la impresora, para dar un ejemplo. Y por último el CPU, el cual es el cerebro de la computadora y que se encarga de realizar todos los cálculos que ésta requiere. La palabra CPU viene dada por sus siglas en inglés Central Process Unit, la cual significa unidad central de proceso. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yolber Guerra, cursante del tercer semestre de Ingeniería en Sistemas en la UNEFA, y hoy les voy a hablar sobre la arquitectura del computador. Se conoce así al diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadora. Con esto se quiere decir que es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos e implementos de las partes de un computador. También tiene tres principios básicos que se le aplican a un sistema o a las partes de un computador. Estos tres principios son la velocidad, la capacidad y el tiempo de conexión. Cabe destacar que un computador da y recibe información gracias a los periféricos de la vía, y lo recibe la CPU, que es la encargada de recibir la información y dársela al sistema. La interrelación de los periféricos y la CPU es muy importante, ya que gracias a ellos se relacionan los datos. Un ejemplo es: yo tengo aquí mi teléfono y quiero transmitir los datos hacia mi computadora. En ese caso mi teléfono sería el periférico. Lo enchufo al CPU, que recibe la información y se la pasa a la computadora. Continuamos y ahora hablaremos sobre el lenguaje de programación, el cual es un lenguaje lógico o artificial, es decir, que contiene reglas gramaticales ordenadas, de tal manera que le permite al usuario, que en este caso es el programador, ordenar o escribir una serie de instrucciones o sesiones en forma de algoritmo, con la finalidad de tener el control físico o lógico de un sistema informático, de manera que se puedan desarrollar una serie de tareas y obtener datos importantes. Todo esto desarrollado es conocido como un sistema informático. El lenguaje de programación está distribuido por una serie de características, en la cual resaltan el desarrollo lógico del problema, la compilación o interpretación del programa, hasta convertirlo en lenguaje de máquina. Y por último tenemos la prueba y depuración del programa y el desarrollo de la documentación. Ok, continuamos, y ahora como último tema a desarrollar tenemos el algoritmo, el cual es un conjunto de instrucciones formadas, ordenadas y cotizadas que permite resolver ejercicios y realizar actividades como por ejemplo tareas. En programación, el algoritmo es el paso previo a escribir un código. Para resolver este código primero tenemos que cotizar la actividad para luego convertirla en algoritmo, el cual nos permitirá descifrar el código e introducirlo en un computador para poder realizar cualquier tipo de actividad. Un algoritmo se caracteriza por estos tres pasos que tenemos aquí: el input, que es conocido como la entrada, que es la información que le damos al algoritmo. Después de esa entrada obtenemos un proceso, que es el conjunto de pasos que permite la entrada de datos y ofrecer la solución.
Y como último tenemos el output, que es conocido como la salida, que es el resultado a partir de la transformación de los valores de entrada durante este proceso. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Gianluca Paludo, cursante del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas, y mis puntos a tratar son características de los algoritmos, tipos de algoritmos y procesos para definir un algoritmo en el lenguaje narrativo. Características de los algoritmos. Como podemos ver, las características de los algoritmos son secuenciales, precisos, ordenados, finitos, concretos y definidos. Secuenciales. Los algoritmos operan en secuencia, debe procesarse uno a la vez. Preciso. Los algoritmos deben ser precisos en su abordaje al tema, es decir, no deben ser ambiguos o subjetivos. Ordenado. Los algoritmos deben establecerse en una secuencia precisa y exacta para que su lectura tenga sentido y pueda solventarse el problema. Finito. Los algoritmos deben tener un fin determinado, es decir, no deben prolongarse al infinito. Concreto. Todo algoritmo debe dar un resultado en base a la función que realiza. Definido. Un mismo algoritmo ante un mismo elemento de entrada debe dar siempre el mismo resultado. Tipos de algoritmo. Algoritmo computacional. Es aquel algoritmo cuya resolución depende del cálculo y que puede ser desarrollado por una calculadora o computador sin dificultad. Algoritmo no computacional. Es aquel algoritmo que no necesita de los procesos de un computador para resolverse, o cuyos pasos son exclusivos de la resolución de un ser humano. Algoritmo cualitativo. Es aquel algoritmo en cuya resolución no intervienen los cálculos numéricos, sino secuencias lógicas o formales. Algoritmo cuantitativo. Es todo lo contrario. Este algoritmo sí depende de los cálculos matemáticos para su resolución. Procedimiento para definir un algoritmo de forma narrativa. Pseudocódigo. Es la mezcla del lenguaje de programación y español, o inglés, o cualquier otro idioma, en el que se emplea durante la programación estructurada para realizar un diseño de un programa. En el esencial, el pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Para realizar algoritmo, es la representación narrativa de los pasos que un algoritmo debe seguir para la solución de un problema determinado. El pseudocódigo utiliza palabras las cuales indican los procesos a realizar. Aquí hay un ejemplo del pseudocódigo que se puede observar que combina tanto el lenguaje de programación como el español. Gracias por su atención.